Muy bien. Pues bueno, entonces, pues ¿cuál es la meta de la semana? Pues lógicamente, como ya estamos cerca de la Semana Santa, la otra semana pues es Semana Santa, la meta dice pido perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, solo recordarles un poquito, tal vez ahorita en estas circunstancias en las que estamos viviendo, pues mucha gente se aboca a Dios y que bueno, hay que pedirle a Dios que nos ayude en esta situación y todo. Pero yo les recomiendo, ¿verdad, muchachos? No tener a Dios como un bombero, ¿va? Solo cuando hay clavos, pues ya lo llamamos, ¿verdad? Y para eso, pues hay que tratarlo, ¿verdad? Hay que tratarlo constantemente y pues qué mejor que con un rato de oración. Ahí puse una foto de los agentes de la PNC, esto es en estos días, ¿verdad? Que pues las personas que están trabajando, en este caso los agentes de la PNC, pues antes de salir hacen un rato de oración. Y pues no esperemos hasta el último momento como para tratar a Dios, ¿verdad? Y pues bueno, pues eso, pues la meta dice pido perdón a Dios. También es una manifestación de humildad, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Pues siempre que tenemos que reconocer un error, pues es manifestación de humildad, ¿verdad? Y en este caso, pues pedir perdón a Dios es reconocer que hay algo que moralmente no está bien, ¿verdad? Pues eso. Entonces vamos a empezar la clase. Hay 65 participantes. Ahorita me acaba de mandar una notificación de que probablemente se acabe la clase en 10 minutos, lo cual me parece ilógico porque habíamos empezado a las 9, pero si eso sucede, a su correo les voy a enviar otra vez un link para que podamos estar en sintonía. Entonces, pues bueno, vamos a empezar la clase. La clase de práctica supervisada tiene el objetivo de revisar o repasar contenidos de los años anteriores. Y pues el primer tema que estuvieron viendo en el primer bimestre fue sobre cómo hacer un currículum, también cómo llevar una entrevista de trabajo y luego el tema de la ley de tránsito. Y hoy vamos a repasar los primeros temas del área que vieron en mecánica, ¿verdad? Al final, como ya se habrán dado cuenta, yo les mandé un, un link para que puedan hacer una tarea, pero es en base a esta clase. Entonces, por favor, vayan tomando nota también de lo que voy a estar desarrollando. Entonces, primero, pues cuáles son los parámetros técnicos de un neumático. Todos vamos a ver unos números en el flanco, es decir, en la cara o en el cachete de la llanta, como lo vemos aquí, donde dice perfil, ¿verdad? Y vamos a ver todos estos números, los cuales, pues para cualquier persona, pues solo significan unos números, pero para ustedes, o para todos nosotros, como mecánicos, son parámetros técnicos. El primer dato, ¿verdad? Normalmente son 3 números, es el ancho de banda, el ancho de banda, es decir, en milímetros de extremo a extremo, el ancho de banda de rodadura del neumático, ¿verdad? En este caso son 255 milímetros. Luego aparece una diagonal, ¿verdad? Una diagonal y aparece otro número, 60. Y este es el 60, significa el porcentaje, ¿verdad? Del ancho de rodadura. En este caso sería 255 por 0.60, me va a dar el perfil. ¿El perfil cuál es? La altura del neumático, el grosor, digamos, desde donde termina el aro hasta la parte de la banda de rodadura que conecta o que tiene contacto con la superficie, ¿verdad? Este R, la mayoría, yo lo he escuchado, incluso profesores, cometen el error que decir que este R significa el ring, ¿verdad? Muchos preguntan, ¿qué ring es? ¿Qué ring usa tu vehículo? ¿Verdad? ¿Qué ring son las llantas? Ah, es un R17. Y no, el R significa la configuración en la que está la labor del neumático. En este caso R es radial y anteriormente, hasta el año 2000 más o menos, todavía salían una configuración
D, que significa diagonal, ¿verdad? Entonces, aquí me están comentando que no se me escucha nada, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sí le escucho, profe, yo sí le ¿Sí? escucho. ¿Sí se escucha? Creo que sí se Yo escucha. también. Yo también Perfecto, escucho. bueno. Sí se escucha. Muy bien, entonces, Sí, sí se escucha. bueno, entonces silenciemos su micrófono y voy a seguir explicando. Entonces, este R les estaba comentando que significa el tipo, la configuración, ¿verdad? De las capas del polímero con el que está hecho el neumático. Si se dan cuenta, este que está del lado izquierdo en su pantalla es la forma radial, así cruzado. Y la forma diagonal solo hay capas lineales una sobre otra. La diagonal normalmente usan un tubo, ese tubo que otras veces utilizamos para flotar en alguna piscina. Y las radiales son las famosas tubulares, que ya no necesitan un tubo, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Entonces, este parámetro es bien importante y significa la arquitectura del neumático, ¿verdad? No significa el ring, que muchas veces lo confundimos como el tamaño. Eso se puede confundir porque el siguiente dato que viene, ¿verdad? Sí es el diámetro interno del neumático, pero es un diámetro interno de pestaña a pestaña en pulgadas, ¿verdad? En este caso, ¿de cuántas pulgadas es? 17 pulgadas de diámetro interno. Y luego estos dos parámetros, muchachos, son bien importantes. Cuando ustedes vayan a hacer examen para que les den práctica, a muchos les piden, ¿qué es esto? Índice de carga y índice de velocidad. Este número hay que confrontarlo, estos dos parámetros hay que confrontarlo con una tabla para que nos diga cuál es el índice de carga. Por ejemplo, aquí, el índice de carga es 91. Y según la tabla, 91 significa que el neumático puede aguantar en su conjunto con los otros 3 neumáticos hasta 615 kilos. Es decir, el vehículo, el peso ordinario más lo que los pasajeros, no debe de pasar más de 615 kilos. Y luego la V es el índice de velocidad. Y en este caso, V aquí es que el neumático se va a comportar, va a cumplir con sus funciones hasta cuánto. Si tiene la letra V, significa que va a comportarse bien hasta los 240 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Nunca nos vamos a memorizar todos estos índices de carga y todos estos índices de velocidad, porque estos son datos de tabla. Lo que tenemos que saber es qué significan y dónde buscarlos. Uno se mete a Google y siempre encuentra una tabla de estas, ¿verdad? Entonces, aquí claramente esta diapositiva nos desglosa, ¿verdad?, los parámetros de un neumático. El ancho del neumático, ¿verdad?, 205 milímetros, 205 por 0.5, es decir, por el 55% de 205 me va a dar el perfil, ¿verdad? Y luego el tipo de banda, que en este caso es radial, ¿verdad?, la arquitectura, 16 pulgadas de diámetro interno, y 91 es el índice de carga y V el índice de velocidad. Muy bien, estos datos son bien importantes. Ahora, solo hay que tener en cuenta también que los neumáticos tienen un parámetro de presión, que si no se calibra a ese parámetro tenemos consecuencias graves, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una presión por debajo de la especificación, que logramos que el peso se concentre solo en los extremos del neumático y provocamos un desgaste únicamente en las orillas, ¿verdad? ¿Por qué? Por un efecto físico que logra esta concavidad debajo del neumático, por lo cual no topa, no tiene rozamiento con la superficie, ¿verdad? Luego, si tenemos una presión excesiva, también el neumático está demasiado inflado, ¿verdad? Demasiado inflado. Entonces, solo va a topar el centro y vamos a ver un patrón de desgaste únicamente en el centro. Ahora, aquí la duda que nos puede venir, ¿verdad?, es la siguiente. Hay un mito, ¿verdad?, que suelen decir algunos pilotos que como el vehículo lo voy a usar para carga, le voy a aumentar la presión, echarle al menos unos 5 PSI más, ¿verdad? Y no, para eso existen los parámetros técnicos, o sea,
yo lo que debo de ver es que el peso no sobrepase el índice de carga, ¿verdad? No importa si le voy a aumentar un poco, ¿verdad? De lo ordinario a lo que siempre le aplico, pero si no sobrepasa el índice de carga, no tengo por qué aumentarle la presión a este neumático. Muy bien. Luego, el neumático tiene una vida, ¿verdad, muchachos? Y la vida, el límite de servicio es 1.6 milímetros. Miren, este es un calibrador, ¿verdad? Como una especie de reglita, ¿verdad? Que uno lo introduce y conforme a donde llega, si llega al amarillo es porque está a 3 milímetros. Si llega en la sección verde, ¿verdad? Es porque el neumático tiene vida. En el amarillo es porque ya dentro de poco hay que cambiarlo. Y si ya está en el rojo, como es en este caso, es porque este neumático ya no tiene vida. O sea, ya las propiedades ya no se garantizan. Es decir, que ya no va a aguantar el índice de carga ni va a aguantar el índice de velocidad. Hay otra forma de verlo que es con un profundímetro. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama profundímetro, que sirve, es una especie de vernier, ¿verdad? Que sirve para medir la profundidad del neumático. Y luego hay una forma de ver